Betty lucha por salvar Ecomoda, Armando enfrenta las consecuencias de sus manipulaciones y Marcela planea su venganza. En el día de hoy les resumo Betty, la fea, la historia continúa. Espero les guste. Tras 20 años, la historia continúa en el funeral de Roberto, el padre de Armando, quien lamentablemente ha fallecido. En el cementerio vemos a una Betty totalmente transformada físicamente, pero pronto descubrimos que ella y Armando ya no están juntos. A pesar de ello, Roberto siempre mostró simpatía por Betty, lo que explica su presencia en el funeral. Sin embargo, los demás al verla no dudan en lanzar todo su veneno, entre ellos Marcela, la ex de Armando y eterna rival de Betty, y Hugo, el diseñador que siempre la menospreció por su apariencia y poca clase. Al finalizar el funeral, se revela que Betty y Armando tienen una hija, Camila, quien regresa al país tras 5 años, aunque enseguida notamos que la joven es muy afín con su padre y es distante con Betty, quien también enfrenta la reciente pérdida de su mamá. Pero durante el reencuentro familiar surgen nuevos problemas en la empresa Ecomoda, que al parecer tuvo buenos años bajo el liderazgo de Betty, pero los malos manejos de Daniel, hermano de Marcela, la han llevado al borde del colapso. Ahora, Armando está al mando nuevamente, pero el futuro de la compañía depende de una reunión de socios que definirá su destino según el testamento de Roberto. Antes de la reunión, se revela gradualmente la ruptura entre Betty y Armando, que comenzó hace 5 años por problemas de confianza de Betty hacia su esposo y conflictos relacionados con Ecomoda. Estas tensiones también afectaron su relación con su hija Camila, lo que llevó a Betty a distanciarse de Armando y de la empresa. Entonces, llega el momento de la junta, donde se desvela el testamento de Roberto. El 66% de Ecomoda se otorga a Betty y su hija, siempre que Betty acepte retomar la presidencia. Sin embargo, ella se niega. Así pues, esa noche Betty regresa a casa de su padre, Don Hermes, decepcionada por lo vivido, y al leer una carta de su difunta madre, cae en cuenta de todo lo que ha cambiado, por lo que decide dejar atrás su imagen actual y vuelve a ser Betty, la fea. Entonces, al día siguiente Betty formaliza la separación y Armando, al enterarse, recurre a recuerdos del pasado para evitar el divorcio, pero no logra convencerla. Betty está decidida. Mientras tanto, Camila quiere involucrarse en el área creativa de Ecomoda junto a Hugo, pero el hombre, en uno de sus usuales arrebatos, le prohíbe trabajar en el taller de diseño. Así que más tarde, Camila visita a su abuelo Hermes, donde se entera del divorcio de su madre, y aunque al principio parece no afectarle, en realidad la noticia la golpea fuerte, por lo que en un momento de furia confronta a Betty, exigiéndole que acepte la presidencia de Ecomoda para que ella pueda tener un lugar en la compañía, y de paso enfrentar a Hugo. Esa misma noche, Armando, devastado por el rechazo de Betty, busca consuelo en su abogada, Majo, quien parece tener intenciones más allá de lo profesional, cuando de pronto Camila los ve juntos y, malinterpretando la situación, cree que su padre está con otra mujer, completando así un día muy complicado para ella. Abrumada, decide dejar la casa de Armando, pero en lugar de ir con Betty, se refugia en casa de Marcela, con quien conecta sorprendentemente bien. Entonces, al día siguiente Betty se dirige a Ecomoda, pero al darse cuenta de lo difícil que es recuperar la confianza de Camila, acepta retomar las riendas de la empresa. Así, Betty vuelve a la compañía, y con la ayuda de su amigo de toda la vida, Nicolás asigna los nuevos puestos para Armando y el resto del equipo, incluyendo a Ignacio, un tipo sospechoso que Marcela trajo desde el inicio y con quien planea vengarse de Betty y Armando por los delitos del pasado, que llevaron a su hermano Daniel a prisión por lavado de activos, donde falleció antes de cumplir su condena. Por lo que durante el día las cosas se complican cuando Betty avanza con los trámites de separación, Nicolás se reencuentra con su tiniebla de siempre, Patricia, la peliteñida, y Camila insiste en mostrar sus diseños. Y por si fuera poco, Betty se entera que Armando durante su tiempo de presidencia siguió con sus malos negocios, dejando a los empleados de Ecomoda sin prestaciones. Entonces, al día siguiente Betty contrata a Esteban, su abogado de divorcio, para que también maneje los asuntos legales de Ecomoda. Mientras tanto, Armando, con la ayuda extravagante pero leal de Freddy, el utilero de siempre que acaba de ser ascendido, intenta reconquistar a Betty, quien no da señales de dar marcha atrás. Esa noche Betty y Camila se acercan de nuevo recordando viejos y buenos tiempos, al mismo tiempo que las del cuartel de las feas organizan un festival de moda en honor a una de las adoradas abuelas del pasado, y más tarde Armando se encuentra con Betty y le confiesa los negocios fallidos que una vez más tienen a Ecomoda al borde del quiebre.
Así que poco después el tipo decide entregarse a la justicia en un acto de responsabilidad y Betty convoca una junta para explicar la verdadera situación de la empresa, pero las cosas se le salen de control, sobre todo cuando Camila le exige que saque a su padre de la cárcel, pero Betty se mantiene firme, priorizando su deber con los empleados y el futuro de la empresa. Sin embargo, luego vemos que Ignacio espía a todos en la oficina usando un software de hackeo para acceder a las cámaras, cuando de pronto Camila y Jeff, un diseñador junior, notan algo raro. Al verse descubierto, Ignacio suelta una excusa rápida diciendo que Ecomoda está siendo víctima de espionaje, y en el caos surge la sospecha de que Armando podría estar detrás, lo que lleva a Betty a visitarlo en prisión esa misma noche. Mientras tanto, Camila sufre un accidente de tránsito al conducir ebria con una amiga, y aunque ambas salen ilesas, la policía las detiene. De vuelta con Betty y Armando, la confrontación en prisión termina en un beso apasionado que rápidamente los lleva a tener un encuentro, del cual Betty se arrepentirá poco después, mientras que Camila es rescatada de pasar la noche en la cárcel por el mismo Ignacio. Y entre todo eso, Mario Calderón, amigo de Armando, se infiltra en Ecomoda para buscar unos documentos sin saber que Patricia, quien fue echada de la casa de su anciano esposo y se oculta en la oficina, lo observa. Entonces, al día siguiente Camila pasa tiempo con Ignacio, mientras Armando es liberado gracias a su abogada, Majo, quien aún guarda en secreto sus verdaderas intenciones. De ahí nos trasladamos 5 años en el pasado durante la fiesta de los 15 de Camila, donde empezó a fracturarse la relación entre Betty, Armando y su hija. Allá se revela que Mario Calderón fue uno de los responsables de la desconfianza de Betty hacia su esposo, al crear un plan para que Armando la engañara con un falso romance, que ella descubrió por una carta. Y también vemos a Marcela sedienta de venganza, tras el fallecimiento de su hermano Daniel en prisión. Es en ese entonces en el que Ignacio, el supuesto hijo de Daniel, se suma al juego de poder de Marcela, y además se destapa el instante clave que marcó el distanciamiento de Betty con su esposo. Ella sorprende a Armando besando a Marcela, sin saber que todo fue un plan orquestado por esta última. De vuelta al presente, Betty, su abogado y Marcela intentan recuperar las bodegas de Ecomoda vendidas a un empresario excéntrico llamado Pascual. Sin embargo, en el proceso descubren que Ignacio tiene negocios directos con él, lo que hace que sea imposible la recuperación. Más tarde, Armando regresa a Ecomoda en medio de una huelga de sindicatos orquestada por Hugo, y tras su llegada explica a la junta sus malas inversiones, pero mientras los socios buscan soluciones, Camila irrumpe, saluda a su padre y propone una idea refrescante para reactivar Ecomoda que todos reciben con entusiasmo. Esa misma noche, Betty se divierte con sus amigas del cuartel, mientras Don Hermes lee su diario y descubre lo mal que Armando trató a Betty hace más de 20 años. Ella, al estar ebria y no recibir ayuda de su amigo Nicolás, llama a su abogado Esteban para que la recoja, y este la lleva a su departamento, donde pasan la noche juntos. Pero como no, a la mañana siguiente Betty se encuentra arrepentida de nuevo, ya que últimamente se ha dejado llevar por sus emociones. Mientras tanto, Camila descubre que Ignacio la ha estado investigando, pero el tipo intenta convencerla de que es por su bien y su futuro en Ecomoda, aunque ella no le cree del todo. Por lo que más tarde, en una nueva junta, Camila deja a todos perplejos al revelar que ha tenido una relación secreta con Ignacio, y además, tras haber atado cabos, destapa que él es quien los ha estado espiando con la intención de apoderarse de Ecomoda. Así que en un momento de máxima tensión, Ignacio confiesa incluso ante Marcela que no es hijo de Daniel, sino que es el hermano menor de Marcela, y que sus planes son mucho más ambiciosos de lo que todos pensaban. Con todo el caos ya formado, esa noche Camila finalmente encuentra consuelo en su madre. Sin embargo, durante una discusión entre Armando y Don Hermes, ella se hace con el antiguo diario de Betty. Por lo que tras leerlo, Camila descubre que su papá es un tipo desagradable y que todo ese tiempo fue el verdugo de Betty, tal como ella lo describe en el diario. Así pues, por primera vez Camila entiende a su madre y la apoya en pleno proceso de divorcio. Mientras, esa misma noche Marcela decide dejar el país, pero antes recibe una propuesta romántica de Pascual, el socio de Ignacio. A la mañana siguiente, Betty da el primer paso y firma el divorcio, por lo que a Armando no le queda de otra que hacer lo mismo, y días después Camila, Hugo y el equipo organizan el lanzamiento de la nueva colección, pidiéndole ayuda a Pascual para la locación. Sin embargo, tras bambalinas, Ignacio trama una nueva alianza, logrando poner de su lado a Majo, la abogada, quien al principio parecía más amenazante, pero solo buscaba que Armando se fijara en ella.
Poco después llega el día del desfile de Ecomoda, que resulta ser un éxito, y por ello Camila empieza a ver con otros ojos a Jeff, el diseñador junior. Mientras tanto, Betty recibe los papeles del divorcio firmados por Armando, cerrando así ese capítulo sintiéndose liberada. Y finalmente, cuando Betty se toma unas breves vacaciones y está disfrutando de un cóctel junto al mar, una visita inesperada la sorprende. Gracias por llegar hasta el final, amigo. Deja tu me gusta y no olvides suscribirte si te ha gustado el video. Comenta el siguiente resumen que te gustaría ver. Me despido hasta la próxima.